En los años 60, Acapulco vivía su época dorada, escenario de cientos de películas y destino favorito de los vacacionistas. A 100 kilómetros de ese paradisíaco destino, un grupo de personas se levantó en armas contra el gobierno. Esta es la historia de la guerrilla en el estado de Guerrero. Corría el año de 1960 y en México el PRI controlaba todo: la presidencia, el Congreso y las gubernaturas. En Guerrero, 62% de la población era analfabeta. Los campesinos estaban abandonados y un reducido grupo de caciques acaparaba la producción agrícola, mineral y forestal, a base de explotar a sus trabajadores. En diferentes ciudades de Guerrero surgieron organizaciones ciudadanas que protestaban contra los atropellos del gobernador Caballero Aburto. Entre los liderazgos más visibles se encontraban dos maestros, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo, el ejército mexicano disparó para reprimir una manifestación de campesinos y comerciantes. 16 personas murieron. El 11 de noviembre de 1966, Genaro Vázquez fue detenido ilegalmente y encarcelado en Iguala por un supuesto homicidio. 2 años después, escapó de prisión. En mayo de 1967, en el marginado Atoyac de Álvarez, padres de familia pidieron la destitución de la directora de una escuela que les cobraba cuotas. El maestro Lucio Cabañas apoyó la manifestación, hasta que policías ministeriales que estaban en azoteas dispararon. El saldo de la matanza fue de 27 personas heridas y 5 muertas, entre ellas una mujer embarazada. Después de entender que sus luchas pacíficas serían reprimidas, ambos líderes sociales decidieron conformar grupos de lucha armada. Aunque operaron de manera paralela, eran dos grupos guerrilleros distintos. Genaro Vázquez encabezaba la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, cuyo principio era el socialismo. Por su parte, Lucio Cabañas dirigía la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, cuyo objetivo era darle el poder a los campesinos. Presionado por el presidente estadounidense Richard Nixon, Gustavo Díaz Ordaz desplegó en Guerrero a 24,000 soldados, una tercera parte del ejército mexicano, para aniquilar a los grupos de Genaro y Lucio. A esta etapa histórica, que provocó graves violaciones a los derechos humanos, se le conoce como la Guerra Sucia. O sea, el primer país latinoamericano que practica los vuelos de la muerte no es Argentina con Videla, no es Stroessner en Paraguay, no es Somoza en Nicaragua, es México. En 1971, Genaro Vázquez realizó diferentes secuestros a hijos de terratenientes, pero su pez gordo fue Jaime Castrejón Díez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. A cambio de su libertad, exigió 2,5 millones de pesos y la liberación de 6 guerrilleros. No tenemos más que acceder a la solicitud de los secuestradores. Genaro logró su objetivo. El gobierno libera a los 6 guerrilleros y entrega el dinero. Castrejón Díez es liberado. Sin embargo, la trayectoria guerrillera de Genaro se apagó. El 2 de febrero de 1972 sufrió un accidente automovilístico en la carretera Morelia-México. La versión oficial dice que murió al instante. Otros dicen que fue asesinado en el hospital en el que fue atendido. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria comenzó a disolverse. En la sierra, Lucio Cabañas continúa reclutando a los campesinos más olvidados del país. La Brigada Campesina de Ajusticiamiento llegó a tener más de 500 integrantes. No hay registro de entrevistas de Lucio Cabañas, pero en la web circulan audios presuntamente con sus discursos. Cuando nos matan compañeros hay que matar enemigos, cuando matan pueblo hay que matar enemigos del pueblo. Nomás eso esperábamos, que nos dieran un motivo, estábamos cansados de la lucha pacífica sin lograr nada. Por eso dijimos, nos vamos a la sierra. Un político alardeaba tener la capacidad de frenar a Lucio Cabañas, el senador priista Rubén Figueroa. El 30 de mayo de 1974, un día antes de recibir su constancia como candidato a la gubernatura de Guerrero, Figueroa se adentró en la sierra de Atoyac para encontrarse y negociar con Lucio Cabañas. El guerrillero lo secuestró. Lucio Cabañas pidió al presidente Luis Echeverría la liberación de todos los presos políticos del país, 50 millones de pesos, armas y castigo a los militares. El gobierno rechaza negociar y envió más soldados a cepillar la sierra. El 2 de diciembre de 1974, en un enfrentamiento con una patrulla del ejército, Lucio fue asesinado. Su cuerpo perforado
fue exhibido como trofeo. El Comité Eureka de Rosario Ibarra de Piedra contabilizó 183 desaparecidos en Guerrero durante la persecución militar de estos grupos subversivos. El 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas, campesinos fueron detenidos y asesinados por policías estatales. El saldo fue de 23 heridos y 17 muertos. Al cumplirse un año de esta masacre, salió a la luz el Ejército Popular Revolucionario. Hasta el día de hoy, el EPR se ha adjudicado una docena de emboscadas al ejército, bombas contra las instalaciones nacionales del PRI, bancos y ductos de Pemex en Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala. En enero de 2019, el EPR lanzó un comunicado en el que rechazó la creación de la Guardia Nacional. Aun cuando el estado de Guerrero es uno de los más militarizados del país, también se distingue por graves violaciones a derechos humanos, persecución de personas defensoras y el abandono en el que viven las comunidades más pobres del país.